primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Y ahora préstenme atención. El Señor los ha colmado de beneficios a ustedes y a sus antepasados. Pero yo tengo una querella contra ustedes. Después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en ese lugar. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios, Él los entregó en poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor, y en poder de los filisteos y del rey de Moab. Y ellos hicieron la guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor. Hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté. Pero ahora, si nos libras del poder de nuestros enemigos, solo a ti serviremos. Entonces el Señor envió a Jerubbaal, Barak, Gesté, Samuel, y los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban, para que vivieran seguros. Versículo 20. No teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. Padre, esta mañana venimos y hemos tomado esta palabra donde pedimos en el nombre de Jesús que tú seas Dios el que nos encamine, que tú seas Dios el que nos hable, para que a través de ella, Padre, podamos descubrir esta mañana aquel propósito que tú tienes, por la cual tú mandas esta palabra a nuestra vida. Dios, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. El versículo 20 que leímos al final es un versículo que en lo personal, cuando Dios me ponía esa palabra, es un versículo que nos habla de lo que hay en el interior de Jesús, en el interior de Dios. Usted puede ver en esta iglesia, en este ministerio, usted puede ver situaciones que viven personas dentro de la iglesia, situaciones bien personales, situaciones bien puntuales. Hay personas que dejan de servir, hay personas que dejan de seguir a Dios por muchas razones. Una de esas razones es la flaqueza espiritual, el enfriamiento espiritual, pero una de esas otras razones es que se comete ciertas cosas que no son del agrado de Dios, es decir, son y se cometen pecados. Y ese pecado orilla a las personas a alejarse de Dios. Hay personas que dicen, yo ya no voy a seguir, yo me voy a alejar de Dios porque he pecado, porque le he fallado a Dios, porque le he fallado a mi esposa, porque le he fallado a mi esposo, porque le he fallado a mi familia, porque he hecho esto que va en contra del deseo de Dios y del propósito de Dios para mi vida. Y hay personas que deciden dejar de servir a Dios, y lo que es peor es deciden alejarse de Dios. Porque el pecado siempre traerá vergüenza. El pecado siempre traerá marginación. Porque la religión siempre está señalando, siempre está criticando, siempre está haciendo a un lado o marginando a aquellas personas que pues en su experiencia de vida pues presentan situaciones donde pues no es la correcta. Ahora, usted puede ver en esta iglesia, si bien es cierto, hay personas que cometen errores, pero son personas que siempre se le da una nueva oportunidad. Y es que el Dios de la Biblia, hermanos, es un Dios que da nuevas oportunidades. El Dios de la Biblia, como vamos a leer esta mañana, es un Dios donde siempre estará dispuesto a perdonar nuestros pecados, pero siempre nos dirá a través de ese perdonamiento de pecados, nos dará una palabra donde nos invite a no seguir pecando. Es decir, no es
que se alabe, no es que se celebre, no es que se apruebe cierto tipo de fallas. No es eso. Sino que entendemos, hermanos, que el Dios de la Biblia es un Dios que sigue dando oportunidades. Es el Dios de la Biblia es un Dios que nos da oportunidades aun cuando nosotros fallemos. Del versículo 7 al versículo 10 podemos descubrir la historia de Israel. Es la historia de un pueblo que pudo disfrutar de las bendiciones de Dios. Así dice el versículo 7. Présteme atención. El Señor los ha colmado de bendiciones, de beneficios a ustedes y a sus antepasados. Es decir, Dios nos da bendiciones y nos colma de favores. Amén, hermanos. No están funcionando los monitores. Dios nos colma a nosotros de bendiciones y nos colma de favores. Y creo, hermanos, que esos beneficios y esos favores de Dios para nuestra vida deben de ser el medio por el cual debemos de buscar, de llevar una vida que agrade y honre a Dios. Es decir, aquellos que reconocen que Dios ha sido fiel y ha sido bueno, son las personas que deben de decir, pues Dios me ha colmado de tantos beneficios, que lo que yo puedo hacer o lo que debo de hacer es mantenerme alejado del pecado, mantenerme alejado de las cosas que desagradan a Dios, y debo de servir mi vida, de servirle a Dios con mi vida. Es decir, si usted reconoce que Dios ha tenido un tiempo de misericordia a su vida, si usted reconoce que Dios le ha visitado, si usted reconoce que no es la misma persona, que Dios ha intervenido en su vida y que Él ha mostrado su favor en su vida, lo que Él espera de nosotros es que llevemos una vida que sea parte del mal, pero que también sea una vida que le sirva a Él. Y en este caso, el profeta Samuel le dice al pueblo de Israel que el Señor los ha colmado de beneficios a ellos y a sus antepasados, pero a ellos pues no les afectó o no les importó o no fue lo suficientemente esto valioso para que ellos se dedicaran a servirle a Dios. Y dice en el versículo 8 que Jacob entró en Egipto y sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor mandó una ayuda y la hizo a través de Moisés y Aarón para sacarlos de Egipto. En el versículo 9, pero se olvidaron de su Señor y Dios, y Él los entregó en poder de los filisteos. Versículo 10, por eso ustedes clamaron al Señor y le dijeron al Señor, hemos pecado al abandonar al Señor. Entonces el Señor envió, versículo 11, a los jueces, a Barab, Gesté, Samuel, y los libró del poder de los enemigos. Versículo 12, no obstante, cuando ustedes vieron que el rey de los amonitas los amenazaba, me dijeron, no queremos que nos gobierne un rey, y queremos que nos gobierne un rey, y esto a pesar de que el Señor, su Dios, es el rey de ustedes. Es decir, ellos cuando se vieron amenazados, pues le pidieron al hombre de Dios que les entregara un rey para que ese rey lo dirigiera. Y Samuel les dice, y esto a pesar de que el Señor, su Dios, es su rey. Es decir, el pueblo una y otra vez está constantemente pecando y alejándose de Dios. Una y otra vez constantemente está alejándose del Dios que es su rey y su Señor, como lo describe el versículo 12 al final. Ahora, hermanos, me gustaría que podamos entender que nuestra vida es una vida que debe de honrar a Dios con un estilo de vida, con una manera de comportarnos, con una manera de hablar. Es decir, nuestra vida debe de ser una vida que vaya de acuerdo al testimonio de Jesús. Y el pueblo de Israel es un pueblo que una y otra vez estuvo constantemente pecando, alejándose de Dios, y ese pecado les trajo a ellos desgracias, les trajo a ellos dolor, sufrimiento. Pero cuando ellos clamaban a Dios y buscaban a Dios de todo corazón, Dios mostraba su misericordia y su perdón y se acercaba a ellos. Y es que, hermanos, aunque en la vida tengamos altos y bajos, en la vida hayan circunstancias que nos
ahorillan o que nos hacen creer o sentir que debemos de alejarnos de Dios, porque nuestra vida es una vida que ha tenido fracasos, tropiezos, debemos de entender de que Dios siempre estará ahí dispuesto a perdonarnos. Dios estará ahí siempre dispuesto a perdonar nuestra vida, no importando los errores que hayamos cometido. En el versículo 20, el hombre de Dios le dice al pueblo: no teman, aun que ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor. ¿Cuántas personas hoy en día se alejan de Dios, se alejan de Dios porque han cometido, en este pasaje lo describe como maldad, pero cuántas personas se alejan de Dios porque han dicho: le he fallado a Dios, le he fallado a mi familia, le he fallado a esta persona? Y el pecado siempre nos querrá alejar de Dios. Y usted puede ver a las personas que a veces desisten de seguir a Dios, es porque en su vida han comenzado a experimentar ciertas sensaciones de culpabilidad y esa culpabilidad los lleva a ellos a alejarse. El profeta le dice al pueblo: aunque hayan cometido una gran maldad, no se aparten del Señor. Hermanos, aunque a veces sintamos en la vida que hay más motivos en nuestra vida personal para alejarnos de Dios, para apartarnos de Dios, no nos apartemos del Señor. Si usted, si yo, en alguna etapa de nuestra vida hemos experimentado o hemos tenido o hemos sufrido un tropiezo, no nos apartemos de Dios. Sigamos caminando, sigamos estando ahí donde Dios nos quiere tener. Es que lo que la gente hace al reconocer su error o al ver su pecado, si es que lo reconoce, porque hay personas que ni siquiera reconocen sus fallas y las fallas están a la vista de todos, pero el camino correcto para poder enfrentar las distintas adversidades en la vida o los distintos tropiezos en la vida es no apartarse de Dios. Porque la persona que se aparta de Dios es una persona que vivirá, experimentará en su vida situaciones que no serán nada favorables, sino que serán todo lo contrario. En la vida cristiana, en la iglesia, podemos ver personas que a la vista pública pues están viviendo o han hecho cosas que desagradan a Dios. Y si usted es una de esas personas, usted, hermano, lo que debe de hacer según este pasaje, según esta escritura, es no apartarse del Señor. No se aparte, hermano. Siga caminando, siga detrás de Dios, porque Dios en esa experiencia de seguirle a Él nos dará la suficiente fuerza, dominio propio para mantenernos y poder superar eso que un día nos hizo caer. Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes han cometido una gran maldad, y el profeta le dice: pero en medio de todo esto, no se aparten del Señor. Iglesia, no nos apartemos nunca de Dios. No nos apartemos nunca del Señor, porque en el Señor, hermanos, es como podemos descubrir una vida y una vida en abundancia. En el Señor es solamente en Él, en la forma, y en Él podemos encontrar un camino que nos haga mejores personas. Todos, en alguna etapa nos agarra ¿cómo decirles? El querer juzgar y el querer señalar a los demás. Y llegan comentarios que dicen: pues esta persona, esta joven, este joven, producto de su comportamiento, es necesario sacarlo del ministerio. Yo creo, hermanos, como vamos a ver más adelante, que el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. Yo creo que no es cuestión de marginar, es cuestión de hablar, quizás hacerle ver su error, pero con la intención de que esa vida continúe siguiendo al Señor. Pero en muchos lugares se les cierra la puerta a las personas, y al cerrarle esa puerta a las personas, lo que están ahorillando a esa gente o a esa persona es alejarse de Dios, es apartarse de Dios. Y aquí, hermanos, queremos que ninguno de ustedes se aparte del Señor, que ninguno de ustedes se aleje de Dios. Dios le dice al pueblo a través del profeta: no se aparten del Señor en medio de la crisis
o en medio del pecado o en medio de esta maldad. Y le dice, más bien, sírvanle de todo corazón. No solamente le dice, no se aparten, sino también le dice, sírvanle de todo corazón. Es que, hermanos, no es de apartarnos y no es de dejar de servirle a Dios. Es de servir y continuar caminando detrás de Él. Servir y continuar caminando detrás de Él. ¿Sabe por qué? Porque en esa caminata con Él y sirviéndole a Él, Él nos dará, hermanos, aquellas cosas que necesitamos para poder ser mejores personas. ¿Me está escuchando? No deje de seguir al Señor. No deje de servir al Señor, porque a través de eso usted puede descubrir y tener bendiciones grandes para su vida. Dios, el profeta, el hombre de Dios reconoce esto. Y le dice al pueblo, ustedes han pecado y su maldad es grande porque me han pedido un rey sabiendo que el Señor es su rey. El Señor se los dio. Ustedes han pecado una y otra vez, pero no se aparten, sigan sirviéndole a Él. Y dice el versículo 21, no se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles, que no les puede ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. No se alejen de Él para seguir ídolos inútiles, como dice la Reina Valera. Las vanidades. La vanidad es un tipo de arrogancia. Es sentirse engreído. Y sabe que la arrogancia nos hace sentir que no necesitamos de Dios. Nos hace sentir que somos suficientes. Nos hace sentir que nos podemos valer por nosotros mismos. Nos hace creer que por nuestros propios méritos y fuerzas podemos salir adelante en esta vida. Y todos sabemos que no es así. El versículo 21 al final dice, pues todo esto no sirve para nada. Todas estas cosas que nos pueden apartar del Señor, hermanos, iglesia, no nos sirve para nada. El único que nos puede mantener firmes, el único que nos puede ayudar y el único que nos puede rescatar en el momento de la crisis, en el momento difícil, es nuestro Señor, el Rey. Él es el único y todas estas cosas, dice la Biblia, no nos sirven para nada. ¿Por qué vamos a dejar al Señor por vanidades? ¿Por qué vamos a servir al Señor? ¿Por qué vamos a dejar al Señor por ídolos inútiles que no sirven para nada? Más bien, busquémosle a Él día y noche, día y noche. No dejemos de servirle a Él, porque a través de eso Él estará siempre ahí para rescatar nuestra vida, para ayudarnos, para asistirnos en el momento que más lo necesitamos. El pueblo de Israel se iba detrás de los ídolos mudos. Ídolos que no sirven para nada. Mas sin embargo nosotros contamos con aquel que en sus manos puede hacer todas las cosas. Y Él es el Señor y Rey. Él es el Señor, hermanos. Y aunque hay veces nos tropecemos, siempre me gusta poner este ejemplo porque es un ejemplo apegado a la realidad. Usted va por la calle, usted va caminando, se tropieza, se cae. ¿Qué es lo primero que usted hace? ¿Se queda sentado, que toda la gente lo mire, que usted se tropezó y se cayó? ¿O se levanta rápido para que la gente no lo vea? ¿No le ha pasado eso? Se tropezó y se cayó, quizás había ahí por ahí una cáscara de guineo, se deslizó, se tropezó, pero se levanta rápido, se sacude y continúa caminando. Y en la vida cristiana así es, hermanos. Quizás nos podemos tropezar algún día. Quizás podemos resbalarnos algún día. Pero si se cae, levántese, sacúdase y siga caminando detrás de su Dios. Que el pecado y la maldad no nos aleje del Señor, no nos aparte del Señor, sino que sigamos caminando, sigamos caminando, sigamos caminando. Y aunque hay veces
Hay personas que se encargan de decirnos, sos un pecador, sos un desgraciado, no tenés perdón de Dios. Usted sabe que sí, Dios le puede perdonar. Usted sabe que en Dios sí puede encontrar la gracia y la misericordia que necesita para seguir caminando. Si no fuera así, Dios hubiera exterminado al pueblo de Israel en la primera y se hubiera buscado a otro pueblo que fuera mejor que el pueblo de Israel. Y no fue así. Dios, en su paciencia y en su misericordia, una y otra vez, tuvo misericordia y les perdonaba. Ellos hacían lo malo, ellos se volvían a Dios, le clamaban a Dios. Dios tenía misericordia una vez más y les permitía a ellos continuar. Pero hay veces como nos encanta señalar, criticar, menospreciar y marginar a aquellos que han cometido o que han tenido un tropiezo en su vida. Y así sucedió en el pueblo de Israel en tiempos de Jesús. Acompáñeme al Evangelio de Juan. Capítulo 8. Versículo 1. Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés nos ordena apedrear a tales mujeres. Y le hacen una pregunta, y la pregunta es: ¿tú qué dices? A Jesús le llevaron una mujer sorprendida en un acto de adulterio. Según ellos y según sus leyes, a esta mujer solamente le esperaba un camino. Y el camino es la muerte. Porque la religión siempre será radical. La religión siempre será, hermanos, se dejará llevar basada en sus tradiciones, basado en su manera de hacer las cosas. Pero a Jesús se la presentan y le hacen una pregunta. Y la pregunta es: ¿tú qué dices? ¿Esta mujer tiene que morir o tiene que ser perdonada? Y le ponen al profeta y le ponen a Moisés, a la ley, como aquello en lo cual ellos se escudan. Y le dicen: nos ordena apedrear a esta mujer. Es decir, nos ordena matar a esta mujer. Y Jesús, versículo 6, ellos estaban tramando una trampa contra Jesús porque querían acusarle. Versículo 7, y como ellos lo acosaban y le preguntaban, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Aquel de ustedes, le dijo Jesús, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Es decir, si ustedes no tienen ningún pecado y señalan a esta mujer que tiene un pecado, usted que dice que no tiene pecado, venga y tire la primera piedra. Y sabe, ellos eran hombres pecadores. Es que, oiga, hermanos, a veces nos encanta aparentar externamente una santidad. Nos encanta aparentar externamente que cumplimos, como decían ellos, la ley. Ellos cumplían la ley externamente. Se vestían de una manera, guardaban el sábado, se limpiaban las manos, se lavaban las manos. Ellos cumplían la ley, ellos cumplían el mandato de Dios externamente. Ahora, pero internamente eran pecadores. Porque ninguno de ellos tuvo el valor para tirar la piedra. Es que, oiga, hermanos, no es cuestión solamente de aparentar, es cuestión de ser. No es cuestión solamente de vestirnos, es cuestión que nuestro corazón también sea del Señor. No es que solamente mi ropa, mi manera de vestirme, no es solamente que me ponga un saco y venga aquí al frente, sino que por dentro también tengo que ser una persona que trata de honrar y buscar y servir a Dios, amar a Dios y respetar a Dios. No es cuestión solamente de apariencia, es cuestión de ser. Pero hay personas
que solamente se encargan de aparentar, pero su corazón está lejos del Señor. Ellos cumplían la ley, ellos cumplían la tradición, pero su corazón estaba lejos del Señor. Y lo podemos descubrir porque ninguno de ellos tuvo la suficiente solvencia para tirar la primera piedra a esta mujer. Jesús fue radical y le dice: el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice que se inclinó y siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer. Se empezaron a ir uno tras otro, comenzando del más viejo. Y hay veces a nosotros los mayores nos gusta señalar a los más jóvenes. Hay veces a nosotros los adultos nos encanta señalar y señalar los defectos y los pecados de los más jóvenes, cuando muchas veces quizás nosotros los adultos tenemos más pecados que ellos. Quizás ellos pueden aparentar externamente algo que no nos gusta, que no vaya de acuerdo a nuestra manera de ser, pero quizás nosotros también podemos tener en nuestro corazón ciertas cosas que no son del agrado del Señor. Aquí en este pasaje dice que los más viejos comenzaron a irse. Quizás podemos señalar a los más jóvenes. Ahora, nuestra pregunta es: ¿nuestro corazón está libre de pecado? ¿Nuestro corazón está libre de pecado para señalar? ¿O en nuestro corazón o en nuestro interior hay pecado? Y si hay pecado, no podemos tirar la primera piedra. Porque Dios no está dispuesto. ¿Sabe, hermanos? Dios nos mandó a su Hijo a traer de gracia a este mundo. Dios nos mandó a su Hijo a traer condenación a este mundo. Las personas se condenarán porque un día escucharon la palabra de Dios, no creyeron la palabra de Dios, no vivieron la palabra de Dios, y esa palabra que les fue predicada las va a condenar. Pero Dios en primera instancia no mandó a su Hijo a condenar al mundo. Dios mandó a su Hijo a salvar a este mundo, hermanos. Y nosotros, la iglesia, debemos de estar aquí más que para condenar al mundo. Debemos de estar aquí para llevar un mensaje que traiga salvación, perdón, reconciliación y una vida nueva a esta sociedad. Esa debe de ser nuestra función en este mundo. Dios mandó a su Hijo a salvarnos y nos ha tenido paciencia y ha tenido misericordia de nosotros. Pero muchas veces nosotros no tenemos paciencia ni misericordia de los demás, pero Dios sí la tiene de nosotros. Y nosotros tenemos que hacer lo que Dios ha hecho con nosotros. Si Dios, siendo Dios y siendo santo, nos ha tenido paciencia, ¿quiénes somos nosotros para no tenerle paciencia a la gente? Ahora, esto no es que a Dios le encante el pecado. Esto no es que nosotros esperemos el pecado de las personas, no es así. Porque dice la Biblia que comenzaron a irse uno tras otro y dejaron solo a Jesús y a la mujer. Y dice el versículo 9 al final: esta mujer aún seguía allí. Que es lo mismo que decía ya el profeta Samuel, el hombre de Dios. Permanezcan. Han cometido una maldad, pero permanezcan. Han cometido un pecado, pero permanezcan. Esta mujer había sido sorprendida en un acto de adulterio, pero ella permanecía estando enfrente de Jesús. No salió corriendo diciendo: ahora que se han ido todos, voy a salir corriendo, huyendo. No, ella permaneció frente a Jesús. Ella estuvo frente a Jesús. Y es que esa debe de ser nuestra actitud, hermanos. Estar allí. Estar allí, estar aquí, servirle a Dios, buscar a Dios y pedirle a Dios un tiempo de su misericordia. Versículo 10. Entonces el Señor se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? ¿Dónde están los que te señalaban? ¿Dónde están los que te condenaban? Y ella respondió en el versículo 11: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar.
Jesús no la condenó. Jesús no la acusó. Jesús le dijo, no te condeno, pero no vuelvas a pecar. Y es que, hermanos, Dios siempre nos perdonará, siempre. Siempre que una persona viene y se humilla delante de Él y reconoce su error, Dios siempre tendrá un tiempo de misericordia y de perdón. Pero acompañado a ese tiempo de misericordia y perdón, siempre irá una palabra de Dios que nos dice, no lo vuelvas a hacer. Porque el deseo de Dios, en primera instancia, es que vivamos apartados de ese pecado. No es en sí el hecho de perdonarnos una y otra vez, sino que Él más que eso espera que nosotros nos mantengamos lejos, apartados de eso que no le gusta y no le agrada a Él. No es de reconocer y no es de venir y decir, que como Dios me perdona, yo lo voy a hacer y voy a venir una vez y me voy a arrodillar y Dios me va a perdonar. No es si le queremos llamar de esa manera sinvergüenza. Es reconocer que Dios nos perdona. Que en medio de nuestra crisis y en medio de nuestras debilidades humanas como hombres, Dios nos perdona, pero también nos dice, no vuelvas a pecar. Hermanos, si hemos fallado, si le hemos fallado a Dios, Dios nos dice esta mañana, yo no te condeno. Continúa, sigue, persiste, sírveme, pero no vuelvas a pecar. No vuelvas a hacer aquello que es el motivo por el cual vienes y me pides perdón. No vuelvas a tropezarte, como dice una canción, con la misma piedra. No vuelvas a tropezarte con la misma piedra. Mantengámonos fieles a Dios. Sirvámosle a Dios. Volvamos allá a primer libro de Samuel. No tropiece con la misma piedra, hermano. Versículo 21. No se alejen de él por seguir a ídolos inútiles que no pueden ayudarles ni rescatarles, pues no sirven para nada. Y oiga lo que dice el versículo 22. Por amor a su nombre, el Señor no lo rechazará, no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado a hacerlos a ustedes su propio pueblo. Versículo 22. Leámoslo una vez más porque es un versículo maravilloso. Por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Es que no es, hermanos, muchas veces de los méritos. Es cuestión por amor a su nombre. Es que a Dios se ha propuesto rescatarnos, perdonarnos y limpiarnos para que llevemos una vida apartada del pecado. Pero esto Dios lo hace en medio de nuestra crisis y en medio de nuestras flaquezas. Él lo hace por su nombre. Es que Dios, hermanos, honra su nombre. Y nosotros debemos de honrar el nombre de Dios. Y si usted reconoce que Dios, uno de los nombres que le atribuyen a Dios es que Él es santo, nosotros tenemos que honrar la santidad de ese Dios, que es santo. Dios dice, por amor a su nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. No solamente no rechaza, sino que toma a ese pueblo como su propiedad. No solamente no margina, de hecho se ha dignado a hacerlos a ustedes su propio pueblo. No los aparta, sino que los escoge como su propio pueblo. Es que, hermanos, Dios no nos aparta, no nos rechaza, no nos da la espalda. Dios nos toma y nos acepta como su pueblo. Y ese pueblo debe de honrar a su Dios que se ha dignado, por amor a su nombre, escogernos. Versículo 23. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Dice Samuel, en cuanto a mí, yo seguiré orando por ustedes y dice, enseñándoles el camino bueno y recto. Todos los que son líderes de ministerios, todos los que son líderes de una área de la iglesia, este es el camino que nos toca. Orar por aquellos que lo necesitan y dice también guiarlos por el camino bueno y por el camino correcto. ¿Me están escuchando, líderes? Enseñarles el camino bueno y enseñarles el camino correcto. Esa es la carga
o debe de ser la carga y la preocupación de cada líder de esta iglesia. Versículo 24. Pero los exhorto a temer al Señor y servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Dice el versículo 24, los exhorto a temer al Señor, a servirle fielmente y de todo corazón. ¿Cómo debe de ser nuestro servicio? Debe de ser fiel y de todo corazón, fiel y de todo corazón. No dejarnos llevar, no dejarnos ir, no dejarnos seducir, no apartarnos, ser fieles a Dios, sirviéndole fielmente y haciéndolo con corazón limpio, con corazón bueno, porque Él, dice la Biblia, ha hecho grandes cosas. Y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. ¿Hay alguien aquí que el cual puede decir esta mañana, Dios no ha tenido beneficios en mi vida, no ha hecho nada en mi vida? ¿Hay alguien aquí? No. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mostrado sus beneficios y sus favores. Ahora, el reconocer eso nos debe llevar a servirle fielmente y de todo corazón. ¿Por qué usted se va a mantener fiel en su servicio y sirviéndole de todo corazón? Porque reconoce que Dios ha tenido y ha hecho algo en favor de usted. Y lo que usted está haciendo es siendo agradecido con aquel que ha tenido misericordia de su vida. Cuando usted deja de servir y deja de hacerlo fielmente y de todo corazón, es porque a usted se le olvidó todo lo que Dios ha hecho en su vida. Pero aquella persona que reconoce que se le ha perdonado tanto pecado es el que más ama. ¿Me están escuchando, iglesia? Una persona que dice, yo no puedo dejar de servir, y quizás no tiene el deseo de hacerlo, quizás ha llegado cansado de trabajar, quizás ha cometido o ha tenido un problema en su vida, pero se mantiene fiel al Señor y trata de hacerlo de todo corazón. Esa persona es una persona que dice, aún yo siendo pecador, Dios sigue mostrando su gloria, sigue mostrando su misericordia, sigue mostrando su perdón. Yo lo menos que puedo hacer es seguirle sirviendo a Él. Es que, hermanos, la persona, los que se meten a servir en ministerios, lo deben de hacer porque reconocen que Dios ha tenido misericordia y Dios ha tenido un tiempo de favor en su vida. No lo deben de hacer porque le dicen, no lo deben de hacer porque se lo exigen. Lo debe de hacer porque es agradecido y porque reconoce los favores de Dios para su vida. Hay personas que buscan motivos para servir. Este es un motivo para servir, hermanos. Hay personas que buscan motivos para poder servirle a Dios. El motivo para servirle a Dios es recordar los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de nosotros. Si Él ha hecho y ha tenido grandes beneficios en nuestra vida, entonces, ¿qué esperamos para servirle a Dios? Quiere un motivo por el cual le debe de servir a Dios con corazón fiel y un corazón noble. Es recordar lo que éramos y lo que ahora somos. Recordar que un día no teníamos nada de qué comer y Dios tuvo misericordia y me ha provisto los recursos económicos. Recordar que un día vine a la iglesia sin tener nada que comer para mis hijos, para mi familia, pero Dios me ha dado grandes, o Dios ha traído bendiciones a mi vida. Lo menos que yo puedo hacer es servirle a Dios. Dios le ha sanado, sírvale a Dios. El Señor ha restaurado su familia, sírvale a Dios. El Señor Dios ha hecho un milagro en su casa, sírvale a Dios. Dios le ha permitido que usted pueda crecer en esa empresa, sírvale a Dios. Le han dado un aumento de salario, sírvale a Dios. Hermanos, servirle a Dios es un tiempo para recordar los grandes beneficios que Dios ha hecho en nuestra vida. Quizás pueden haber motivos para que usted diga, yo ya no voy a servir y ya no voy a continuar. Quizás pueden haber rechazos, burlas, críticas, señalamientos. Pero usted lo que debe de hacer es recordar. Hermanos, que nunca se nos olvide lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Que nunca. Porque a través de recordar
es como nuestro corazón siempre va a ser agradecido. Una persona que no es agradecida es una persona que se olvida de a dónde Dios le ha sacado. Cuando uno depende o cuando uno no tiene, uno busca a Dios y depende de Dios. Pero cuando uno logra solventar esas necesidades, en el corazón y en la mente se va olvidando lo que Dios ha hecho en favor de nosotros. Nunca se le olvide. Y si usted anda buscando un motivo por el cual servir, este es el motivo. Recordar lo que Dios ha hecho. Y si Dios ha hecho algo en su vida, si Dios ha hecho algo en su casa, entonces, hermanos, sírvale a Dios. No espere más tiempo, sírvale a Dios. Y sírvale con corazón fiel y con corazón bueno. Versículo 25. Pero si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey será destruido. Le llevaron a la mujer. Y le dijeron a la mujer, yo ya no te condeno. Vete, pero no vuelvas a pecar. Esta no es licencia. Este es un tiempo para reconocer que Dios nos perdona en medio de nuestras debilidades. Que Dios tiene siempre misericordia en nuestra vida. Pero lo hace porque a través de esa misericordia Él quiere mostrarnos que Él es un Dios que nos ama. Y ese amor nos debe de llevar a nosotros a apartarnos de las cosas que son desagradables para Dios. No es una licencia, es reconocer la gracia de Dios y el perdón de Dios para nuestra vida, pero es también un tiempo para reconocer que Dios nos dice esta mañana, no vuelvas a pecar, no vuelvas a hacer lo malo, no vuelvas a hacer lo que me desagrada, no vuelvas a hacer aquello que no me gusta, no vuelvas a hacer aquello que no es de mi agrado. Hermanos, iglesia, nuestro rol en esta sociedad y en este mundo no es como el de los fariseos que llevaron a la mujer. Es un tiempo para predicar y enseñar a un Dios que sigue teniendo misericordia y compasión de nuestra vida, pero que también le dice al pueblo y le dice a la sociedad y le dice a este mundo, no vuelvan a pecar. Dios quiere perdonarnos, pero a través de ese perdón quiere mostrarnos su gloria. Dios a través de ese perdón quiere mostrarnos su maravilla. Y cierro con el versículo 16. Ahora presten atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvia, sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Samuel invocó al Señor y ese mismo día el Señor mandó truenos, lluvias. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel. El Señor le dijo a través del profeta, ese tiempo no es un tiempo de cosecha, es un tiempo de lluvia. No es un tiempo, es un tiempo para cosechar lo que se ha sembrado. Es un tiempo para cosechar. Usted sabe que la cosecha es la recompensa de la siembra. Cuando alguien cosecha, está siendo recompensado, está siendo beneficiado por la siembra que ha hecho. El agricultor siembra esperando ver la cosecha. Y este tiempo, dice el profeta, es un tiempo de cosecha, no es un tiempo de lluvia. Pero usted sabe que la lluvia sirve para abonar la tierra y para hacer que la cosecha sea una buena cosecha. Usted sabe que la lluvia sirve para regar, para hacer crecer, para que se fortalezca la semilla que se ha sembrado. El profeta dice, este es un tiempo de cosecha, pero la cosecha se prolonga porque Dios trae un tiempo de lluvia. Y ese tiempo de lluvia es un tiempo donde Dios quiere mostrar nuestra misericordia. Quizás pudiéramos cosechar en este momento el fruto de nuestro pecado, pero Dios nos da un tiempo de lluvia para abonar la semilla y para que esa semilla crezca y dé una buena cosecha, no como la cosecha que da el pecado. Es decir, Dios sigue mostrando su misericordia y aun cuando deberíamos cosechar la paga del pecado, Dios dice, no,
voy a seguir haciendo regar la tierra para que esta agua, para que esta lluvia haga crecer esa semilla y esa semilla sea una buena cosecha. Dios quiere seguir mostrando, hermanos, su misericordia a nuestra vida. Y lo quiere hacer haciéndonos entender a nosotros que aun cuando hemos cometido quizás errores, debemos de permanecer ahí, debemos de estar ahí, continuar ahí y debemos de servirle a Él. No deje de seguir a Dios y no deje de servirle a Dios, porque siguiendo a Dios y sirviendo a Dios es como Él nos traerá a nosotros esa lluvia que haga crecer esta semilla para que dé un buen fruto. Amén, hermanos. Póngase de pie. Quizás hay cosas que vienen a nuestra vida que nos dicen, no continúes, no sigas, no sirvas. Quizás han sido errores que hemos cometido. Quizás han sido situaciones en las que hemos desobedecido a Dios. Pero Dios nos dice, en medio de esta maldad y en medio de todo esto, continúa, persiste y sírveme. Quizás habrán personas